Recording is on. Buen día, bienvenidos a la clase 4 de base de datos. Vamos a empezar con un tema. Hoy vamos a dividir la clase en dos partes y vamos a ver en esta clase consultas multitablas, que algo de esto vimos en la clase pasada. Vamos a ver la sentencia group by y dentro de la sentencia group by lo que es el having, y vamos a hacer una práctica en MySQL. Para empezar, la clase pasada estuvimos viendo que nosotros cuando hacemos una consulta a SQL podemos hacer una consulta denominada multitabla, que significa que el origen de los datos está alojado en distintas tablas. Entonces, en esa consulta participan dos o más tablas. Hay dos formas de hacer las consultas multitabla. Una de las formas es hacerla, que es la regla número 1, es hacer la composición en el where, que es lo que vimos en la clase pasada, o hacer la composición en el from, la unión de las tablas. Además de esto, vamos a ver también, y dentro de lo que es la optimización de la unión de tablas, cómo tiene que ser o cómo debemos ordenar las tablas dentro de la consulta multitabla. Entonces vamos a ver estas dos reglas. Vamos a empezar con la primera regla. La primera regla dice que nosotros podemos hacer la unión de las tablas en el where o podemos hacer la unión de las tablas en el from. Supongamos que tenemos dos tablas, vamos a verlo con un ejemplo, en donde tenemos la tabla salas y la tabla máquinas. Entonces acá tenemos la sala 1, la sala 2, la sala 3, y cada una de estas salas tiene máquinas que están vinculadas a la tabla máquina. Esto es una relación uno a muchos, porque de este lado tenemos una sala que se relaciona con muchas máquinas. Entonces, dentro de la regla número 1, nosotros tenemos dos formas de hacer esta unión. Supongamos que tenemos un select asterisco from tabla máquinas, la vamos a renombrar con el alias m, coma, tabla salas, y la vamos a renombrar con la letra s, y en el where vamos a indicar cómo se realiza la unión de estas dos tablas, que es la tabla máquinas punto id sala igual a salas punto id sala. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es hacer la composición en el from, para lo cual ponemos el asterisco, de la misma forma que arriba, y en el from vamos a indicar la tabla 1, la palabra reservada inner join, con la tabla 2. On, y le vamos a especificar cuál es el criterio de unión, que es tabla máquinas.id sala igual a tabla sala.id sala. En este caso también estoy utilizando alias. Para la tabla máquinas utilizo la M, para la tabla salas utilizo la S. Ahora, la pregunta que podrían hacer es, ¿cuál de las dos es mejor? Porque estamos viendo de cómo optimizar las consultas. Tenemos que pensar que nosotros siempre, cuando escribimos una consulta SQL, tenemos que pensar que va a tener un tiempo de procesamiento en el servidor y que es muy importante porque eso va a impactar en el rendimiento de la consulta. El objetivo siempre es tener, o mejor dicho, minimizar el tiempo de respuesta, o sea, optimizar el rendimiento y optimizar el procesamiento de ejecución de la consulta en el servidor. Hay una de estas dos consultas, o mejor dicho, de estas dos formas, que es mucho más rápida que la otra, y ahora lo vamos a ver. Primero, vamos a ver la regla número 1, que es cuando hacemos la unión en el where, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, en el from ponemos tabla 1, tabla 2, en el where ID de la tabla 1 igual al ID de la tabla 2. En este caso, internamente, lo que realiza el from es la unión de las dos tablas. Une los conjuntos que tenemos en la tabla 1 con los conjuntos que tenemos en la tabla 2 y hace la multiplicación de todos con todos. Es por eso que si nosotros ejecutábamos solamente el select from tabla 1, tabla 2, nos mostraba un montón de resultados en donde los resultados de la primera tabla se multiplicaban con los de la segunda tabla y no tenía mucho sentido los datos que nos mostraba. En este caso, el from hace la multiplicación de todos los resultados, de todos los registros, y se los entrega al where. El where recibe ese producto cartesiano y aplica la regla que nosotros tenemos acá abajo.
Una vez que aplica esta regla, empieza a descartar un montón de registros y se queda con los que cumplan esa condición. Entonces, esta es la forma en que trabaja. Imaginémonos que esto es un proceso y que tenemos acá una persona que se llama from, que hace la multiplicación de todos los resultados y se los transfiere a otra persona que se tiene que encargar de filtrar los que cumplan con esta condición. En cambio, en la segunda forma, el from se encarga de hacer la unión y de buscar la intersección de los resultados, son los que cumplen con esta condición, y una vez que arma ese conjunto de registros, se los pasa al where para que siga trabajando el where. Entonces, de esta forma podemos ver que internamente en la consulta SQL existe mucho menos trabajo entre el paso de datos que existe en la ejecución y en el orden de ejecución de la consulta entre lo que es la parte del from y la parte del where. Volvamos para atrás y vamos a ver la masa y la cantidad de datos que tiene que analizar. En un momento los une y en otro momento los descarta, en este caso. En cambio, utilizando la sentencia inner join, vamos a ver que es mucho menor el trabajo que tiene que ejecutar el from, y el where ya recibe los datos limpios. Nosotros en este curso vamos a trabajar en las consultas multitablas con esta sentencia porque es mucho más rápido, utilizar inner join o hacer la unión en el from en vez de hacerla en el where. Después, el año que viene, cuando ustedes cursen la materia base de datos, lo vamos a hacer en el where, y cuando cursen base de datos 2, vamos a volver a utilizarlo, a utilizar las consultas multitabla en el inner join. Está bueno utilizar las dos formas, o mejor dicho, conocer las dos formas, pero también está bueno que sepan cuál de las dos es más rápida. Esto con respecto a la regla número 1. Acá vemos un repaso. Fíjense, esta es la cantidad de datos que recibe el where y aplica la restricción, y esta es la cantidad de datos que recibe el where en el caso de que hagamos la unión en el from. Hoy prácticamente en el mundo profesional lo que se utiliza es esta segunda forma. Esta primera forma se usaba hace 15 o 20 años más o menos, hasta que surgió una nueva versión del estándar SQL que permite utilizar la unión de tablas en el from. Vamos a la regla número 2, el orden de las tablas, que esta regla también hace que nuestra consulta sea un poco más rápida. Tenemos dos formas de hacer la misma consulta, y vamos a pararnos en lo que es, o mejor dicho, vamos a hacerlo con el inner join. Fíjense que lo único que cambia es el orden de las tablas. En este caso, en la forma número 1, el orden de las tablas es primero la tabla máquinas, inner join la tabla salas. Y en este caso es al revés, la tabla sala, inner join la tabla máquinas. Hay una de estas dos consultas que es más rápida que la otra, y vamos a ver por qué. Nosotros tenemos que pensar que primero lo que tenemos que analizar, volviendo acá, es que hay una de las tablas estas que tiene más registros que la otra, o que tiene una densidad o una tasa de crecimiento más grandes. Y eso tenemos que analizarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos con personas, automotores y los barrios de las personas, podemos decir que la tabla barrios de Mar del Plata va a tener aproximadamente 60 o 100 barrios. En cambio, la tabla vehículos de Mar del Plata puede llegar a tener 300.000 o 350.000, 400.000 vehículos. Entonces ahí podemos saber cuál de las dos tablas tiene una mayor tasa de crecimiento. Esas cuestiones tenemos que analizarlas al momento de optimizar una consulta de base de datos, o también lo que se denomina la técnica de tuning de SQL, o tuning tuning de SQL o tuning de consultas, o tuning de query, también se sabe decir, en donde uno tiene que agarrar una consulta que ya está hecha, está funcionando y que funciona bien, pero tiene que optimizarla. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que la tabla salas va a tener una cantidad de registros, la tabla máquinas va a tener una cantidad de registros, pero que la tabla máquinas va a ser más grande porque acá estamos viendo que una sala puede tener muchas máquinas. Imaginemos que esto puede ser un ciber, donde tenemos las salas y la cantidad de máquinas por sala, o puede ser un casino, donde tenemos las salas y la cantidad de máquinas tragamonedas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, nosotros podemos colocar
La tabla más pesada, como vemos en el gráfico, la tabla más pesada del lado izquierdo, la tabla más pesada sería la que tiene mayor cantidad de registros, y la tabla más liviana o con menor cantidad de registros del lado derecho. Esto significa que por cada uno de los registros de la tabla 1, al momento de hacer la unión, tenemos que ir hasta la tabla 2 y buscar la coincidencia. Entonces vamos a tener una cantidad de entradas y de salidas desde la tabla 1 hacia la tabla 2. La otra forma sería poner la tabla más chica del lado izquierdo y la tabla más grande del lado derecho, en donde la cantidad de accesos que vamos a hacer de la tabla 1 hacia la tabla 2 va a ser menor que en el caso anterior. Entonces, de esta forma, nosotros lo que tenemos que tratar de evitar son los accesos a la tabla 2. Entonces, si queremos minimizar los accesos de la tabla 2, nos conviene poner siempre la tabla con menor cantidad de registros a la izquierda y con mayor cantidad de registros a la derecha. ¿Para qué? Para tratar de minimizar estas interacciones que hay entre la primera tabla y la segunda. Entonces, desde ese punto de vista, nos conviene poner la tabla más chica a la izquierda y la tabla más grande a la derecha. Ahora, una cosa muy importante es que esta regla depende del motor de base de datos con el cual estemos trabajando. ¿Por qué? Porque algunos motores analizan la sentencia SQL de izquierda a derecha, como por ejemplo el caso de MySQL, y otros motores, como el caso de Oracle, analiza sintácticamente la unión de tablas desde la derecha hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, en MySQL conviene colocar la tabla menor del lado izquierdo porque es desde donde empieza a leer MySQL. En cambio, en Oracle, que analiza de derecha a izquierda, conviene poner la tabla mayor del lado izquierdo y la tabla menor del lado derecho para que empiece a analizar por la tabla menor. Bueno, ¿se comprendió? ¿Cómo vamos hasta acá? Se comprendió estas dos reglas que son muy importantes al momento de optimizar consultas SQL. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la sentencia group by dentro de MySQL o dentro del estándar SQL. Supongamos que nosotros tenemos una base de datos con un conjunto de autos. En este caso tenemos 15 autos. Entonces, la sentencia group by lo que nos permite es hacer agrupaciones por algún criterio. Entonces, yo podría agrupar estos autos en colores, para lo cual escribiría select asterisco from vehículos group by color. Y lo que haría internamente SQL es armar grupos. Entonces va a tener el primer grupo con los verdes, el segundo grupo con los rojos, el tercer grupo morado, naranja, amarillo y azul o celeste. Entonces fíjense que los resultados que antes estaban desordenados, con el group by lo que hago es armar grupos. Puedo armar grupos dependiendo del criterio o de los criterios que necesite hacerlo. Por ejemplo, en el caso de si fueran personas, podría separarlo por sexo y tendría dos grupos, o por altura y tendría distintos grupos por altura, etcétera, etcétera. También podría ser dentro de esta misma tabla una agrupación de autos por marca, en donde tendría el primer grupo, el segundo grupo, dependiendo, acá vemos que hay 4 tipos de marca distintas. También lo que podría hacer es decir, bueno, quiero contar cuántos hay en cada grupo, y ahí ya empezamos a combinar lo que es la sentencia group by con las funciones de agregación. Entonces, podría decir, quiero ver la cantidad, count asterisco, de autos que tengo dentro de cada marca. Lo voy a sacar de la tabla vehículos y voy a hacer un group by por marca. Entonces, el resultado que nos va a mostrar, la consulta va a ser esto. Va a decir que tenemos 4 de Peugeot, son estos 4. Tenemos 6 de Fiat, son estos 6. Tenemos 3 autos marca Audi y tenemos 2 autos marca Ford. Lo que estamos haciendo acá es mostrar dos columnas. Fíjense que el count asterisco aplica al grupo, o sea, que la ejecución o el orden de ejecución de esta consulta es: primero accedo a la tabla vehículos,
Después armo los grupos por el criterio que tengo establecido en la sentencia group by, que es la marca. Una vez que tengo armado los grupos, lo que hago es mostrar el campo marca y contar cada uno de los grupos. Y también dentro de la sentencia, acá está agrupado por marca, dentro de la sentencia group by existe lo que es la subsentencia o la sentencia having. Having lo que hace es trabajar como si fuera un filtro para los grupos. Fíjense que antes yo tenía 4 grupos, pero ahora lo que quiero hacer es quedarme solamente con los grupos que cumplan esta condición. O sea, que los grupos cuya cantidad es mayor a 3, los voy a mostrar. Y en este caso, fíjense que antes tenía 4 grupos, Peugeot, Fiat, Audi y Ford, pero ahora solamente me quiero quedar con los que son mayor a 3, o sea, me voy a quedar con estos 2 grupos primeros. Entonces ejecuto esta sentencia con el having y voy a ver que tengo 4 de Peugeot y 6 de Fiat. La sentencia having trabaja de la misma forma que la sentencia where en una consulta SQL. Nosotros en una sentencia SQL, el where nos sirve para filtrar las filas que vamos a mostrar. Y la sentencia having, que trabaja junto con el group by, sirve para filtrar los grupos que quiero mostrar. Acá les dejo la bibliografía para que lo vean y vamos a ver de hacer un ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna consulta para hacer? Ninguna consulta. Bueno, ustedes tenían el práctico, yo les había dejado la clase pasada, este práctico que tenían la tabla ciudades, la tabla personas, la tabla productos y la tabla ventas. ¿Están viendo ahí mi localhost? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Pudieron hacer los ejercicios? El primer ejercicio decía mostrar los productos vendidos el día 21 del 4. ¿Quién pudo hacer este ejercicio? Eran 5 ejercicios. Mostrar los productos vendidos el día 21 del 4. Bueno, parece que no lo hicieron. Vamos a hacerlo. A ver quién se anima a ayudarme. Sería un select de, no me acuerdo el nombre del campo, creo que era producto. Producto. From productos. From productos. Y where. Y después había que usar la función, por ejemplo. Ah, no, claro, tenés día también. Podés comparar fechas directamente, ¿no? Sí, se puede. Sería where fecha igual 21 o 2021-04-21. Bien. 2021-0421. Vamos a ejecutar, vamos a sacar esto. Vamos a continuar. Bien. Me da un error. Me dice la columna fecha es desconocida. No debería ser select from ventas de productos. Bien, ventas, perfecto, porque la fecha está en ventas. Ahí lo que nos decía es la fecha, mejor dicho, estaba así esto ejecutado, ¿no? Me dice, el campo fecha no lo estoy encontrando en la tabla productos. Entonces su compañero dice, tiene razón, la tabla fecha, perdón, el campo fecha está en la tabla ventas. Ahora voy a ejecutar y ahora me da otro error. Me dice la columna producto no es desconocida. La columna producto es esta.
¿Por qué les parece que es desconocida? Vamos a abrir acá, columnas. Fíjense que acá no está el nombre del producto. Yo estoy accediendo a la tabla ventas, voy a agrandar un poquito, estoy accediendo a la tabla ventas y le estoy diciendo que de esta tabla me muestre el campo productos, pero el campo productos no está en la tabla ventas. ¿Qué hacemos? Hay que usar el ID de producto para hacer la consulta en las dos tablas. Bien, o sea, acá yo podría, para zafar, yo necesito mostrar los productos que se vendieron ese día. Podría mostrar ID producto, que acá sí lo tengo, ID producto, continuar, y fíjense que, bueno, no me muestra ningún resultado, la consulta funciona, porque no da un error de ejecución. Lo voy a copiar, vamos a hacer una cosa, vamos a entrar a ventas, y vamos a poner, la fecha ¿cuál era? 21 del 4. Vamos a poner acá 21 del 4 para que tengamos resultados. Vamos a ir a SQL, copiamos lo que teníamos, ejecutamos y acá nos da un resultado. Pero nos está mostrando el ID del producto, no nos está mostrando el nombre del producto. Nosotros necesitamos ver el nombre. ¿Qué tendríamos que hacer ahí para poder ver el nombre del producto? ¿Qué tendríamos que hacer para ver el nombre del producto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde tenemos almacenado el nombre del producto? En la tabla productos. Perfecto, en la tabla productos, acá, columnas, tenemos el producto, que es el nombre del producto. Entonces acá tendríamos que poner producto, pero el producto no está en venta, el nombre del producto no está en ventas, está en productos. Entonces acá tendríamos que poner también la tabla productos. Y acá vamos a hacer un inner join, o sea, vamos a juntar la tabla ventas, inner join productos. Acá lo que hacemos es tabla 1, inner join, tabla 2. Y después ponemos la palabra reservada on y ponemos el campo de la tabla 1 igual al campo de la tabla 2. Entonces vamos a poner ventas punto id producto es igual a productos punto id producto. No estoy utilizando alias para que no se confunda. Entonces acá lo que hicimos fue la unión de las dos tablas. Y lo hicimos de la forma número 2, que les estuve explicando dentro de la regla, porque va a ser más rápido que hacerlo como lo hicimos en la clase pasada. Vamos de vuelta. Para hacer la unión de las tablas es from tabla 1, inner join tabla 2, ventas inner join productos, on, y abajo tengo que poner tabla 1.campo igual a tabla 1.campo. Acá va producto. Ahora sí, si ejecuto, continuar, fíjese que me muestra el nombre del producto que se vendió en esa fecha. Si yo quisiera ver el ID del producto también, podría poner acá ID producto, coma, producto. Pero esto me va a dar un error. Continuar, me dice que, vamos a achicar, me dice que la columna ID producto es ambigua. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este ID producto se encuentra en la tabla productos y en la tabla ventas. Dicho de otra forma, en esta consulta están participando
dos tablas, la tabla ventas y la tabla productos. Las dos tablas, productos y ventas, tienen un campo que se llama ID producto y de producto. Entonces, cuando se está preparando la consulta, encuentra que este campo se lo puede sacar de ventas y de productos. Entonces dice, el campo ese es ambiguo. Para eso yo tengo que indicarle, cuando sucede esta situación, tengo que indicarle de cuál de las dos tablas voy a traer el ID del producto. En este caso lo podríamos hacer de ventas, punto, y de producto, y de esa forma le estoy indicando al analizador de consultas cómo tiene que preparar la consulta. Continuar, fíjense, y de producto, Fernet Branca igual de 1 litro. Este es el resultado de la consulta. Bueno, ¿alguna duda sobre esta consulta? Vamos a la segunda consulta. SQL, la copio acá para que la vean. Dice, mostrar todas las ventas realizadas a personas con sexo igual a femenino. Igual a femenino. Lo primero que me tengo que preguntar es cómo va a estar conformado el CL y cómo va a estar conformado el from. Mostrar todas las ventas realizadas a personas con sexo igual a F. Entonces, si quiero mostrar las ventas, tendría que mostrar la fecha, la cantidad, fecha, coma, cantidad. Podría mostrar algún otro campo, después lo vemos, fecha, cantidad, porque quiero mostrar todas las ventas, que se realizaron a personas con sexo igual a femenino. Entonces, la fecha y la cantidad lo tengo en la tabla ventas, quiere decir que en mi from va a participar la tabla ventas. Y con sexo igual a femenino, eso no lo tengo acá, acá no tengo el sexo de la persona. El sexo de la persona lo tengo obviamente en la tabla personas. Personas, lo vamos a ver para recordar. Acá tengo el sexo. Entonces quiere decir que esta tabla también va a participar de mi consulta. O sea que la tabla personas también va a participar. Entonces lo que tengo que hacer es unir estas dos tablas. Ventas, vamos a ponerle un alias B, inner join, personas, y le vamos a poner un alias P, om, ventas.id persona, igual a personas.id persona. De esa forma, yo estoy uniendo las dos tablas. Pero hay una condición, me dice solamente de las personas con sexo igual a F. ¿Qué tendría que hacer acá? Poner un word que diga word sexo igual a F. Perfecto, sexo igual a F. De esa forma voy a estar mostrando las ventas que se hicieron a personas femeninas. Continuar, y fíjese que estas son las ventas. Ahora, vamos a editar. Veo como que esta información no me dice mucho. Estaría bueno mostrar el nombre de la persona. ¿Qué tendría? Si quiero mostrar el nombre y apellido, acá tengo nombre y tengo apellido en la tabla personas. Entonces puedo poner coma nombre, coma apellido. Ejecuto. Y fíjese que son todas mujeres. Entonces quiere decir que está funcionando bien mi consulta. ¿Alguna pregunta sobre esta consulta? Sí, ¿hay alguna forma de además mostrar lo que compraron, digamos, el producto? Porque eso tipo estaría incluido, o sea, para mostrar el nombre del producto, tendríamos que introducir como si fuera una tercera tabla, digamos. ¿Hay alguna forma? Perfecto. Sí, por supuesto, vamos a hacerlo. Tendríamos que mostrar, a ver, el nombre del producto, que lo tenemos en la tabla productos. Acá tenemos el producto. Entonces acá pondríamos coma producto. Si ejecutamos esto nos va a dar error. ¿Por qué? Porque nos va a decir, este campo lo tengo en ventas, este campo lo tengo en ventas, este campo lo tengo en personas, apellido lo tengo en personas, productos
no lo tengo en ventas, no lo tengo en persona. Lo tengo, como decía su compañero, en un tercer campo. Para eso lo que tenemos que hacer es inner join. Después del primer inner join, yo puedo hacer consultas multitablas con la cantidad de tablas que quiera. No hay ningún problema con eso. Cuanto más tablas agrego en una consulta multitabla, más tenemos que, más uniones tenemos que hacer, entonces quiere decir que el proceso se hace cada vez un poquito más pesado. Entonces tenemos que tener cuidado. Siempre lo ideal sería tener todo en una sola tabla, pero no se puede, porque sería un proceso más rápido. Pero cuando tenemos en distintas tablas, tenemos que unirlas y procesar todos los datos. Hay que tener cuidado cuando unimos tablas muy grandes, muy pesadas, hablo de millones de registros, porque ahí se hace más lenta la consulta. Y hay algunas técnicas, que lo vamos a ver en base de datos 2, que sirven para optimizar y tunear esas consultas. Bueno, entonces tenemos tabla 1, inner join, tabla 2, y acá tenemos la condición de igualdad. Posteriormente hacemos otro inner join, que va a ser la tabla productos, que vamos a poner un alias, PR. ¿Por qué no le pongo P? Porque P, este alias, ya lo tengo acá. Entonces se va a confundir el analizador de consultas, tengo que poner otro alias. Entonces le voy a poner PR. On, y acá tengo que decir, ¿con quién se va a parear esta tabla? Entonces tendría que decir que PR.id producto es igual a ventas.id producto. Esto lo saco de la estructura de la tabla, ¿no? Fíjense que acá tengo el ID producto en la tabla productos y más abajo tengo el ID producto de la tabla ventas. Una vez que tengo esto, presiono continuar y fíjense que acá me aparece que Analía García compró 10 unidades de Fernet Branca. Analía García compró 6 azúcar molto, compró 4 café Dolca y compró 3 azúcar chango. ¿Alguna otra pregunta? Les dejo esta consulta. Gracias por la consulta. Les dejo esta consulta en el chat para que la tengan por si la quieren ver. Bien, seguimos. Seguimos con la número 3. No, con la número 2. Perdón, la número 3. Dice, mostrar todas las ventas. A ver, la voy a copiar acá. SQL. Mostrar todas las ventas realizadas a personas que viven en Mar del Plata. Bueno, esta, a ver si me ayudan y me la van dictando. Select, ¿qué vamos a mostrar? Las ventas. ¿Qué vamos a mostrar Fecha, acá? cantidad y nombre podemos mostrar. Fecha, cantidad y vamos a dejarlo ahí, después vemos el nombre. Bueno, from, ¿de dónde vamos a traer los datos? ¿De qué tablas vamos? Ventas, inner join con ciudades. Ventas, a ver. Ventas inner join con ciudades, dice su compañero, lo vamos a anotar acá. Veamos, la tabla ventas tiene cantidad, fecha, ID de personas, ID de producto y venta. Y la tabla ciudades tiene el nombre de la ciudad y el ID de la ciudad. O sea, no tiene ningún campo en común la tabla ventas. Acá no me puedo relacionar con ciudad desde la tabla ventas. ¿Tendrías que hacer inner join con personas primero y después con ciudades o no? Perfecto, muy bien. Lo que puedo hacer acá es ventas. Tengo el ID de la persona, entonces me relaciono ventas con personas, y en personas tengo el ID de la ciudad. Entonces después voy a relacionar la persona con la ciudad. ¿Mm?
todo esto que estamos viendo de por qué relaciona una tabla con la otra y por qué tiene esta estructura, lo vamos a ver en base de datos, que eso es un proceso que se llama normalización, que consiste en eliminar la redundancia de un modelo para que tenga mínima redundancia, o para eliminar, mejor dicho, el objetivo es eliminar la redundancia. Entonces, dijimos, ventas la tengo que unir con personas y personas con ciudades. Vamos a hacer entonces tabla ventas, inner join, personas, P, on ventas.id persona igual a persona.id persona. Y después vamos a unirnos, vamos a hacer otro inner join con ciudades. Ciudades. On, acá me quedó mal, on ciudades.id ciudad igual a personas.id ciudad. Ahí tengo las tres tablas unidas, la tabla ventas con personas y la tabla, acá me quedó mal, y la tabla ciudades con personas. Si ejecuto esto, me tendría que mostrar, continuar, a ver, me da un error, vamos a ver cuál es el error, tablas ventas, inserción en personas, on, me faltó el join. Bien, gracias. Si ejecuto, continuar, fíjese que me aparecen todas las ventas, no tiene mucho sentido esto, lo que vamos a hacer es mostrar el nombre de la ciudad, continuar, y acá me aparece en dónde se hizo cada venta, la fecha, la cantidad de la ciudad. Pero solamente me quería quedar con las que son de Mar del Plata, eso es lo que me pide el enunciado. ¿Qué tendría que hacer? Añadir un where que diga Perfecto. ciudad igual a Mar del Plata. Ciudad igual a Mar del Plata. Continuar. Pensé que ahí me aparecen solamente 3 registros. Y si quisiera poner el nombre de la persona, podría poner acá nombre, coma, apellido, pero nos encontraríamos con un problema de que estos dos campos, nombre y apellido, no están en tabla ventas. Ah, sí, acá está, personas. Listo, entonces ejecutamos. Pensé que no estaba la tabla personas. Y acá tenemos a quién se le hicieron estas ventas. Ahora, si yo quisiera saber, y esta es una consulta que le agrego por el tema que vimos hoy, la cantidad de ventas que se hizo en cada ciudad, yo podría hacer esto. Vamos a sacar esto, vamos a sacar el where, y vamos a poner acá ciudad, coma, count, asterisco. Voy a mostrar dos columnas, la columna ciudad y la cantidad que hay en cada ciudad, pero para poder contar por grupos tengo que utilizar la sentencia group by y voy a utilizar el criterio ciudad. Ejecuto y fíjense que acá me aparece que se hicieron 3 ventas en Mar del Plata, 12 en Necochea y 1 en Santa Clara. Si solo me quisiera quedar con las ventas mayores a 5, o sea, me quisiera quedar con las ciudades en donde se hicieron más de 5 ventas, me quedaría solamente con Necochea, entonces ahí puedo hacer la sentencia que vimos hoy, que es having, y acá le digo count, asterisco, sea mayor a 5. Continuar, fíjese que solamente me muestra uno de los grupos que encontró, el que cumple con esta condición, con la condición de having. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio más, el punto 5, el práctico que tenían que resolver ustedes la semana pasada, dice mostrar las ventas que superaron los 1000 pesos.
Para eso vamos a hacer select, asterisco, from ventas, personas. ¿Dónde tenemos el precio? El precio lo tenemos en producto, fíjense. Entonces vamos a tener que hacer ventas, unirnos con productos. Entonces ventas, inner join, productos, on, ventas, punto id producto, igual a producto, punto id producto. Y queremos nosotros, vamos a ejecutarlo para ver, esto acá muchas veces hay que hacer ejecuciones por parte para ir descartando errores. Si yo veo que esto, fíjense, acá ya tengo un error, lo ideal sería solucionarlo. Inner join productos son, acá, ¿cuál es el error? Yo acá puse ventas, punto id producto, está bien, y puse P, pero acá me olvidé de poner el alias. Entonces en realidad acá sería productos, punto. Lo ejecuto, cuando me aseguro que está funcionando, vamos a colocar el where, que el precio sea mayor a 1000. Continuar, en ninguna que sea mayor a 1000, vamos, para saber si funciona vamos a poner mayor a 100. Ejecutar, fíjese que acá me muestra todos los campos y que todos cumplen con la condición de que son mayor a 100. Recuerde de que utilizar asterisco no es muy conveniente porque nos muestra nos carga en el navegador y nos transfiere mediante la red un montón de resultados que posiblemente no los utilicemos. Posiblemente acá lo único que necesitábamos era saber la fecha, saber la cantidad y saber el producto y el precio. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner editar, vamos a poner fecha, cantidad, producto, precio. Acá tenemos las 4 columnas. Y recuerden que si queremos saber cuál fue el total de esta venta, en este caso fue 10 por 700, 7000, podemos hacer operaciones matemáticas también en el select. Y podríamos decir cantidad por precio. Entonces acá nos mostraría el total. Cada una de estas ventas tiene, este es el total de cada una de las 250 por 5 es 1250. Y para que quede más lindo podríamos agregarle un alias y decir as total. Ejecutamos, fíjense que acá nos aparece el total de cada una de las ventas. Bueno, ¿alguna consulta? Les dejo esta consulta en el chat por si la quieren probar. Estamos terminando, pero antes quisiera preguntar si alguien tiene alguna consulta para hacer. Bueno, entonces si no hay consultas, le comento. La clase que viene, el miércoles que viene, no vamos a tener clase, lo vamos a tener dentro de 14 días, pero les voy a dejar en el campus un ejercicio, mejor dicho, un trabajo práctico. Y les voy a dejar la base de datos también para que ustedes la puedan importar. De paso les voy a mostrar cómo se importa una base de datos. Ustedes, supongamos, yo les voy a dar un archivo. Esperen que les voy a compartir toda la pantalla, así les muestro cómo se importa una base de datos, así no tienen que crearla, etcétera, etcétera. Compartir. Bien. El tema es así. Supongamos que nosotros creamos una base de datos. Yo les voy a pasar un archivo. Este archivo les voy a pasar. Este archivo es un archivo .sql, en realidad es un TXT, que tiene todo esto. En este archivo ustedes tienen la sentencia createTable, automotores con los campos,
Después tienen un volcado de datos, que es un insert, que inserta todos los datos en esta tabla, en la tabla automotores. Después tienen otra tabla, que es la tabla marcas, y tienen un insert que inserta los datos. La tabla mecánicos, que inserta todos estos datos. Crea la tabla primero, y después inserta estos datos. Esto acá, que tiene estas dos doble guión medio, es un comentario. Y después tenemos la tabla reparaciones, que esta es la creación de la tabla, y acá tiene la inserción de los datos. Y otra tabla más que se llama tipos, y la inserción de los tipos. Yo les voy a pasar este archivo, y ustedes lo que van a hacer es crear una nueva base de datos, nueva, yo le voy a poner prueba 11, crear. Fíjese que acá se me creó una base de datos, prueba 11, que está vacía. Hago clic acá y fíjese que está vacía. Y lo que ustedes pueden hacer es hacer clic en SQL, abren el TXT que yo les paso, lo seleccionan todo, lo copian, lo pegan acá. Fíjense que son 237 líneas. Se las voy a ir mostrando de a poquito. Lo que está en verde son comentarios. Acá tenemos la creación de la tabla. Ustedes al hacer ejecutar van a estar ejecutando esta sentencia. Van a tener un multi-insert. Multi-insert se llama porque en una sola acción o en un solo insert ustedes insertan varios datos, en este caso 14 datos, y así sucesivamente con todas las tablas, que es creación de tabla, inserción, creación de tabla, inserción, creación de tabla, inserción, etc. Continuar. Se ejecutó todo eso. Si hacen clic en prueba 11, van a ver que tienen 5 tablas creadas, y si se fijan, acá tienen la cantidad de filas de cada una de las tablas. Entonces, yo ahora les voy a colgar en el campus esta base de datos, y les voy a colgar un trabajo práctico. A ver, acá, trabajo práctico 4, que este es obligatorio para que lo hagan, puedan aprobar el curso, que son 11 consultas. Esto ustedes lo tienen que hacer en grupo, ¿está bien? O sea, en grupo de 2 o 3 tienen que hacerlo. Me lo tienen que mandar antes del día, el próximo martes el 5 y el próximo es el 12. O sea, nos volvemos a ver el 12 de mayo. 12 de mayo. Y ustedes tienen que tener resuelto este trabajo práctico en grupo. Grupo de 2 o grupo de 3. Cuando me envíen el mail con la solución, me tienen que enviar las consultas SQL. Las pueden pegar en un TXT. Por ejemplo, a ver, si ustedes hacen un select asterisco from automotores, ejecutar, una vez que saben que esto funciona, me pegan esto en un TXT y me lo envían, o en el mail, y me lo envían por mail antes del 12 del 5. Y me ponen los integrantes del grupo. Y en la próxima clase nos volvemos a juntar para ver cuáles son las consultas de este trabajo práctico y hacer algunas consultas más y ver algo más de teoría. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Se comprendió? ¿Cuál es la actividad? Bueno, entiendo que si no preguntan es porque se entendió. Bárbaro, entonces nos vemos la clase que viene el 12 de mayo y antes de eso espero que me envíen los ejercicios. Avísenle a sus compañeros que no están ahora, yo lo voy a publicar en el campo, que no hay clase el miércoles que viene, que la próxima es el 12 del 5 y cuál es la actividad que hay que desarrollar en grupo. Les mando saludos y cualquier cosa me pueden escribir por mail. Gracias, nos vemos. Chao.